Querida, siéntate aquí conmigo. Hoy voy a contarte una historia que he guardado en el rincón más profundo de mi alma por muchísimos años. Tal vez te parezca increíble, pero te aseguro que sucedió tal como te la voy a contar. Dicen que uno no escoge las piedras que le pone la vida en el camino, pero sí decide cómo camina con ellas. ¡Ay, qué descortesía la mía! Ni siquiera me he presentado. Me llamo Joana, tengo 78 años y fue mi hija quien me insistió en que debía narrar esta historia que tanto me ha marcado. Ella dice que eran otros tiempos, que las generaciones de ahora tienen que entender lo que vivieron las mujeres antes. Y aunque todavía me duela un poco, me decidí a hablar. Todo comenzó en una noche lluviosa de mayo de 1958. Yo tenía entonces 32 años, y vivía en esta misma casa, aunque en aquella época era mucho más pequeña. Tenía 2 hijos, Osvaldo, de 8 años, y María José, de 5. Mi esposo, Antonio, trabajaba en el ayuntamiento. Salía muy temprano y volvía entrada la noche. Esa noche caía una tormenta espantosa, de esas que hacen vibrar el techo de tejas como si fuera una cascada. Estaba alimentando el fuego de la estufa cuando escuché un golpe seco en la puerta. Pensé que era Osvaldo, que solía dejarla mal cerrada, pero no. Era Antonio, completamente empapado, cargando algo envuelto en una manta. Un algo que lloraba. Joana, este es mi hijo, dijo mientras goteaba todo sobre el piso. Y ahora también es tuyo. Lo vas a criar. Sentí que el mundo se detenía. Los niños jugaban en la sala, lanzando piedritas como en el juego de las 5 Marías, y corrieron hacia nosotros. Osvaldo miró a su padre con los ojos bien abiertos, sin entender. María José se aferró a mi falda y murmuró, «Un bebé, mamá», sin comprender el peso de lo que ocurría. El niño estaba completamente mojado, hambriento, con olor agrio y sucio. Temblaba como una hoja. No sabía si era de frío, miedo o algo peor. Antonio extendió los brazos y me lo dio, y yo lo recibí con las manos temblorosas. Temía que se me cayera. ¿De quién es este bebé, Antonio? Esa noche no dormí un segundo. El bebé estaba calado hasta los huesos cuando me lo entregó. Lo primero que hice fue quitarle la ropa empapada y envolverlo en una manta seca. Era un niño muy delgado, podía contarle las costillas con solo mirarlo. Le limpié el cuerpo con agua tibia que había calentado en la tetera, aún incrédula ante lo que tenía entre manos. Después de secarlo bien, calenté un poco de leche de vaca que teníamos en casa. La puse en un biberón de vidrio que aún conservaba de cuando María José era pequeña. Pero el niño apenas lo probaba. Tomaba un sorbo y lo vomitaba casi de inmediato. Logró dormir unos minutos, pero pronto volvió a despertarse llorando con fuerza. Los niños ya estaban en sus camas, pero yo me quedé toda la noche en la mecedora de la sala. Lo arrullaba con lo poco que tenía, observando su carita y tratando de entender cómo mi vida había cambiado en cuestión de minutos. A la mañana siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. María José apareció descalza, con el camisón arrugado, y se acercó al bebé con la curiosidad propia de una niña pequeña. ¿Puedo cargarlo?, preguntó. No, mejor no, respondí. Todavía es muy chiquito. Antonio llegó poco después, evitando mi mirada como si fuera fuego. Se sirvió un café, lo bebió de pie y se marchó sin decir palabra. Escuché el portazo y supe que no volvería hasta tarde. Pensé, bueno, ahora me tocará arreglármelas sola. Osvaldo se levantó y me miró con ojos interrogantes. ¿Cómo se llama, mamá? Me di cuenta de que no lo había pensado. Antonio no me había dicho ni una sola palabra al respecto. Miré al niño y un nombre vino a mi mente, como dictado por algo superior. Pedro, dije en voz alta, el nombre de mi padre, aquel que apenas conocí porque murió cuando yo era una niña. Pedro, repitió María José con gesto de disgusto. «Qué nombre tan raro», murmuró. «Se llamará Pedro», afirmé con una firmeza que ni yo esperaba. El día se arrastró lentamente. Sabía que debía ir a la iglesia para ver si el padre podía darme algo de ropa o leche para el niño. Pero temía enfrentar las miradas del vecindario. Así que decidí que usaría lo que tenía en casa hasta que Antonio regresara. Y cuando lo hiciera, no pensaba dejar pasar esto sin confrontarlo. Esa noche, cuando volvió del trabajo, la mesa ya estaba servida y el bebé dormía en una cesta forrada con sábanas suaves. Le puse Pedro, le dije sin mirarlo directamente. Antonio soltó un bufido.
Da igual, murmuró. Cenamos en silencio, con los niños parloteando sobre cualquier tontería, ajenos a la tensión que se podía cortar con cuchillo. Después de cenar, Antonio se sentó en el marco de la puerta a fumar, como era su costumbre. Osvaldo se fue a dormir temprano. María José se quedó conmigo en la cocina, ayudándome a secar los platos. «Mamá», preguntó casi en un susurro, «¿papá va a traer más bebés?» Sentí que algo me apretaba el cuello. «No, cariño. Solo será Pedro». Pero en el fondo, yo no sabía nada. No sabía quién era la madre de ese niño. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba Antonio con otra mujer. No sabía si era la primera, si había otras. Solo sabía que, desde aquella noche, mi vida ya no era la misma. Cuando María José se fue a su cuarto, me senté al borde de la cama con las manos entrelazadas sobre el regazo. Parecía una oración silenciosa. Quizás lo era. Había colocado la cesta de Pedro en nuestra habitación porque no había otro sitio disponible. Y porque, a pesar de todo, no podía alejar a ese pequeño de mí. Todavía tenía el aroma dulce del baño que le di, ese olor limpio de un ser inocente. Reuní todo el valor que me quedaba y con voz firme, le pregunté a Antonio. «Ahora sí, dime de dónde salió este niño». Él se dio vuelta en la cama sin mirarme. «Ya te dije, es mi hijo. No importa de dónde venga», sentenció como si la conversación hubiera terminado. «Claro que importa, Antonio», insistí, sintiendo como la voz comenzaba a quebrarse. «Está en mi casa. Yo lo voy a criar. Tengo derecho a saber la verdad». Se giró de golpe, con esa expresión que conocía tan bien, la que precedía los gritos y las bofetadas. «¿Derecho?», se burló. «Tú no tienes derecho a nada, Joana. Aquí, el que manda soy yo». Tuve que respirar hondo para no gritarle. Me vinieron a la mente los recuerdos de mi infancia, de la casa donde crecí, de los primos que se aprovecharon de mí cuando era apenas una niña. Recordé cómo había jurado que nunca más permitiría que nadie me tratara como basura. Pero ahí estaba, tantos años después, sintiendo el mismo miedo, la misma impotencia. ¿Y su madre? ¿No lo quiso?, pregunté en voz baja. Antonio soltó una risa seca, sin alma. «Murió en el parto», dijo con frialdad. «Era una cualquiera. Una vagabunda. No importa». Sus palabras me cayeron como piedras. Una mujer había muerto dando a luz a ese niño. Y él la reducía a nada. No dudaba de que el niño fuera suyo. Antonio jamás habría llevado un hijo a casa si no estuviera seguro. Pero esa mujer, quien fuera, merecía algo mejor que ser nombrada como si fuera un perro muerto. «No hables así», le dije, sorprendida de escucharme. Las palabras salieron solas, antes de que pudiera detenerlas. «Es la madre de ese niño. Ten algo de respeto». Antonio se incorporó en la cama, quedando tan cerca que podía oler la mezcla de tabaco y alcohol en su aliento. «Joana, tú eres mi esposa», dijo en tono cortante. «Y si yo digo que vas a criar a este niño, lo harás. Punto». Tragué saliva, pero no retrocedí. Algo dentro de mí se había roto, o tal vez se había encendido. «Está bien, Antonio. Pero el niño necesita ropa, ¿qué se supone que les diga a los vecinos?» Él gruñó, molesto. «Ve a la iglesia mañana y pide donaciones», respondió como si me diera la orden más natural del mundo. «Y si alguien te pregunta, diles la verdad, que es mi hijo y tú lo vas a criar». Hizo una pausa y bajó la voz. «Y si sigues fastidiando, te doy un puñetazo en el ojo». Se giró en la cama y se tapó como si nada. Pero sus palabras quedaron flotando en el aire como un veneno. Me quedé inmóvil. Podía sentir el corazón latirme con tanta fuerza que parecía que se me saldría por la boca. Esa noche no dormí. Pedro lloró varias veces. Me levanté cada vez para consolarlo, mientras Antonio roncaba como si el mundo no le importara. Pensé que quizás la leche de vaca le estaba haciendo daño. Entre biberón y biberón, mi mente regresó a mi propia niñez. Un dolor antiguo volvió a apretarme la garganta como una soga. Mis padres y mi hermanito de 5 años murieron cuando yo era apenas una niña, víctimas de la enfermedad de Chagas. Yo tenía solo 3 años cuando la tragedia cayó sobre nosotros. El barbero infestó todas las casas de barro y madera del pueblo, sin dejar a nadie a salvo. Mi padre fue el primero. Su corazón se hinchó tanto que ya no podía bombear la sangre como debía. Luego mi madre.
Y después mi hermanito Dimas, que apenas comenzaba a hablar. No conservo recuerdos nítidos de ellos. Solo me quedan los relatos de otros y una fotografía vieja, ya amarillenta, que aún guardo como un tesoro. Fue tomada en la granja de mis tíos, en las afueras de la ciudad. Una casa grande, de muchas habitaciones, que sin embargo me parecía sofocante. Vivíamos allí 6 niños, mis 5 primos y yo, la única niña. Desde pequeña entendí que ser mujer en ese lugar era sinónimo de servidumbre. Mientras ellos jugaban en el patio fingiendo ser caballos, yo aprendía a lavar platos, fregar el suelo y ordeñar la vaca al amanecer. Mi tía Leonilda, la hermana mayor de mi madre, tenía el rostro endurecido por los años y los ojos siempre alertas. Una mujer que no sabe trabajar no vale nada, repetía cada vez que me enseñaba a planchar con aquella plancha de hierro y carbón. Mi tío, don Bento, era un hombre con el aliento siempre impregnado de cachaza y la mirada turbia desde la mañana. Alberto y Joaquín, los primos mayores, se comportaban como si fueran los dueños de todo, incluso más que su propio padre. Alberto tenía 13 años y ya era alto y fornido como un hombre. Joaquín, de 10, era flaco, pero astuto, con ojos de ratón que no dejaban de seguirme. Todo comenzó cuando cumplí 8 años. Una mano grande me tomó del brazo mientras recogía leña. «Ven aquí, Joana. Vamos a jugar a algo nuevo». Al principio pensé que era un juego de verdad. Risas, empujones, toques rápidos. Pero pronto entendí que no me estaba divirtiendo. Esas manos empezaron a doler. A tocar partes de mí que nadie más tocaba. El cobertizo, antes solo un lugar para guardar cosas, se convirtió en mi peor pesadilla. Olía a humedad, a estiércol seco. Allí me arrastraban cuando la casa quedaba en silencio. O a veces, directamente a la habitación de ellos cuando los adultos iban al mercado. Alberto se quedaba vigilando la puerta mientras Joaquín hacía lo suyo. Prefiero no recordar los detalles. «Esto es nuestro secreto, Joana», me susurraban con las manos sudadas tapándome la boca. «Eres una niña buena, ¿verdad? Las niñas buenas no cuentan secretos». Me mordía los labios para no llorar. El sabor metálico de la sangre me recordaba que estaba viva. Mis otros primos eran muy pequeños para entender. Corrían por la casa mientras yo era llevada a la fuerza. La peor amenaza venía después. «¿Quién va a creerte, huérfana mantenida? Si hablas, diremos que tú lo provocaste, que eres una cualquiera». Y luego, venía lo que más me helaba la sangre. «Te mandaremos al orfanato», decían con sonrisas crueles. ¿Sabes cuántos niños hay allí? Más de 10 por cada niña. Y son salvajes. Te pasarán de mano en mano. Alberto escupía en el suelo, riéndose. Vas a aprender lo que es vivir en un orfanato. El miedo me invadía entera. 10. 10 niños por cada niña. Si ya no podía con 2. Entonces pensaba que, tal vez, allí no estaba tan mal. Y así, el miedo me enseñó a dar las gracias a mis propios verdugos. Desde donde alcanzaba mi mirada infantil, no había salida posible. No tenía padre, ni madre, ni un solo familiar que realmente me quisiera. Era apenas una boca más que alimentar, un par de manos útiles para las tareas. Con los años, fui creciendo. Me convertí en una sombra silenciosa. Aprendí a encogerme, a desaparecer en los rincones, a evitar cualquier contacto físico. Pero no siempre podía esconderme a tiempo. A veces, mi tío volvía tan borracho que apenas podía sostenerse en pie, y mis primos aprovechaban su inconsciencia. Otras veces, mi tía se iba a la iglesia o a visitar vecinas y dejaba la casa bajo el cuidado de Alberto y Joaquín. Cuando eso pasaba, yo corría al altillo polvoriento. Me escondía entre las cajas viejas y contenía la respiración hasta escuchar voces adultas de nuevo. Fue por esa época que la escuela se convirtió en mi único refugio. El padre Zacarías, ya mayor, promovió una campaña para que los niños del pueblo aprendieran a leer y escribir. Organizó un aula improvisada en la sacristía, con pupitres desvencijados y una pizarra que se borraba con trapo húmedo. Que Dios me perdone, pero fue mi salvación. Durante unas horas al día, estaba a salvo. Allí aprendí el abecedario, los números, a sumar, restar y hasta algo de historia y geografía. La profesora, doña Celina, era una mujer joven, siempre vestida de negro. Tenía manos finas, cuidadas, muy distintas a las de mi tía Leonilda.
A veces me miraba con una expresión que yo no sabía cómo interpretar. A los 11 años ocurrió lo inevitable. Me embaracé. Mi tía, con su instinto afilado, se dio cuenta de inmediato. Sin decir palabra, me llevó a la curandera de las afueras del pueblo. La misma mujer que asistía a partos y también hacía limpiezas. Me dio infusiones de hierbas que me quemaban por dentro. Ruda, ajenjo y otras que ya no recuerdo. Estuve a punto de morir. Sangré sin parar durante 3 días. Entre la vida y la muerte. Por primera vez, mi tía enfrentó a sus hijos. Si la niña muere, gritó con un trapeador en la mano, tendrán que darle cuentas a su padre y a toda la ciudad. Los muchachos se intimidaron, por un tiempo. Pero cuando cumplí 12 o 13, y mi tía ya no me vigilaba tanto, volvieron a acosarme. No tan seguido como antes, pero seguían esperando su oportunidad. Los domingos iban a la ciudad a cortejar muchachas. Pero si la casa quedaba vacía o silenciosa, el mal encontraba una rendija. El mal siempre encuentra una rendija, ¿no? Y sí, te confieso algo, hija mía. Soñaba con que la casa ardiera con ellos dentro, con que los truenos partieran en dos el cobertizo maldito donde me arrastraban. Pero luego rezaba. Le pedía perdón a Dios por esos pensamientos. Ave María, cuántas veces recité el rosario pidiendo que me limpiara el alma de esos deseos de venganza. Y como no tuve el coraje de hacerles daño, ellos siguieron haciéndomelo a mí. A los 14 años volví a quedar embarazada. Esta vez, mi tía estalló como nunca antes. Gritó con una furia que no le conocía, como un animal herido acorralado. Agarró un palo de membrillo y lo rompió sobre los dos. Alberto intentó cubrirse, pero ella le golpeó el brazo con tanta fuerza que se lo fracturó. Confieso, y que Dios me perdone, que sentí una chispa de alivio al verlo retorcerse de dolor en el suelo. Mi tío, obligado por la situación, lo llevó a la ciudad para que le enyesaran el brazo. Mientras tanto, mi tía me llevó de nuevo con la curandera. La misma rutina, hierbas, trapos, dolor. Esta vez sangré durante 4 días con unos cólicos que me doblaban. Pero no fue tan terrible como la primera vez. Al menos no creí que iba a morir. Después de eso, mis tíos comenzaron a murmurar entre ellos cuando creían que yo no escuchaba. Hablaban en su cuarto con la puerta apenas entreabierta. Tenemos que buscarle un lugar a esta niña, decía mi tío. Ya mandé recado a las monjas del colegio interno, pero piden dinero, respondía ella. ¿Quién va a pagar eso? Un día, como si fuera cualquier cosa, Alberto se me acercó y dijo: ¿Sabías que en la casa del comendador necesitan gente? Pagan bien y dan comida. Fingí que no me importaba, pero la idea se me quedó clavada. Ellos pensaban que aún decidían mi futuro, pero yo ya tenía otro plan. La sola posibilidad de irme me parecía un regalo divino. Aunque al final, no me fui. Eso fue cuando cumplí 15 años. Y fue entonces cuando conocí a Antonio. Lo vi como mi salvación. Trabajaba en la notaría del pueblo, como escribano. Era amable, con ojos claros, siempre bien peinado y con los zapatos lustrados. Empezó a visitar la casa por asuntos de tierras con mi tío, un viejo pleito por los límites de la propiedad. Antonio tenía 20 años. Venía los domingos a almorzar, se sentaba en la mesa y siempre decía algo bueno de mí. Tu sobrina cocina como los ángeles, decía. Y por primera vez, alguien pronunciaba palabras dulces hacia mí. Palabras que venían de un hombre. Desde que Antonio empezó a frecuentar la casa, mis primos cambiaron. Alberto, incluso, se atrevió a decirme que me amaba y que podíamos huir juntos. Me dio náuseas. Su revelación me repugnó. Pero también me hizo ver que Antonio se había convertido en algo así como un escudo. Con su sola presencia, mis primos bajaban la mirada. 3 meses después de sus primeras visitas, Antonio me pidió matrimonio. Lo hizo en la puerta de la casa. Joana, dijo, quiero casarme contigo y sacarte de aquí. Por un momento creí que el cielo había descendido a mi puerta. Soñé con una vida distinta. Con un hogar donde yo sería la señora, no la criada. Con dejar atrás esos muros donde tanto sufrí. Mi tía dio gracias a Dios por colocarme y yo, por alejarme de todos ellos. El día en que me fui, llevé solo lo esencial: 3 mudas de ropa, un peine roto, unas sandalias gastadas y la esperanza de no volver jamás. Nos casamos un domingo lluvioso de septiembre.
Ya había cumplido 16. Llevaba un vestido sencillo de algodón que me prestó doña Celina. La ceremonia fue breve, celebrada en la iglesia matriz con pocos invitados. Mientras el sacerdote pronunciaba los votos, sentía dentro de mí una alegría inmensa. ¡Qué ingenuidad la mía! No sabía entonces lo frágiles que eran las promesas masculinas. Tan volátiles como el humo de un cigarro. Tan efímeras como las nubes. Qué dulce fue aquella ilusión. Teníamos una casita humilde en las afueras, pero era nuestra. Una cama de hierro que yo misma lustraba hasta ver mi reflejo en los barrotes. Sábanas bordadas por mí, noche tras noche, con amapolas rojas. Un pequeño altar con la imagen de la Virgen, donde encendía velas a diario para agradecer haber salido del infierno. Las ollas colgadas en la estantería de pino, brillando como plata gracias a mi empeño. Preparamos todo con nuestras manos, como dos aves construyendo un nido. Pero todo se desmoronó en la primera noche. Después de la fiesta, Antonio me llevó al dormitorio, cerró la puerta con llave y apagó la luz. Yo temblaba, y no de emoción. Él no lo notó, o no quiso notarlo. Se detuvo de repente. Encendió la luz. Con violencia arrancó la sábana y me miró fijo, como buscando algo. «No sangraste», dijo con una voz que ya no reconocía. «¿No eras virgen?» El mundo se paralizó. No sabía qué responder. Nunca imaginé que tendría que dar explicaciones. ¿Cómo decirle lo que me hicieron aquellos años? ¿Cómo contarle sin morir de vergüenza? «¿Quién te quitó lo que era mío?», preguntó con los ojos enrojecidos de furia. Su rostro cambió. Ya no era el hombre amable del noviazgo. Era otro. Un extraño. No pude hablar. Su mano fue tan rápida que ni la vi venir. 2 bofetadas me sacudieron el alma. Gritaba como un loco. «¿Fue tu tío? ¿Fueron esos primos tuyos? ¿O te entregaste al primero que te guiñó un ojo en la calle?» Cada palabra dolía más que el golpe. Intenté explicarme entre sollozos, pero cuanto más hablaba, más se enfurecía. Mi voz se apagaba hasta ser apenas un murmullo. Esa habitación que debía ser nuestro refugio se convirtió en un campo de castigo. Cuando se cansó de gritar, me tomó a la fuerza. «Ya estás acostumbrada, ¿no?», murmuró con asco. Nunca olvidaré esa mirada. Me usó como si no fuera persona. Me desgarró con rabia, como si quisiera romperme por dentro. Sangré tanto esa noche y los días siguientes que temí morir en silencio. Escondía los trapos manchados y los lavaba a escondidas. No quería que los vecinos sospecharan. Y así fue cada noche desde entonces. Lo que debía ser mi liberación se transformó en una prisión más cruel. Con contrato firmado, la bendición del cura y la vigilancia de la sociedad. Durante el día, él salía a trabajar como si nada. Volvía solo para comer lo que yo había cocinado, siempre con alguna queja en la boca. Por la noche, me usaba sin alma, como si fuera un mueble más de la casa. Ya no tenía a dónde huir. Estaba atrapada por el juramento, por la ley, por el miedo. A veces, al escuchar sus ronquidos después de todo, recordaba la casa de mis tíos. Y pensaba, he salido del fuego para caer en brasas más ardientes. Fue cuando mi vientre empezó a crecer que todo cambió otra vez. No mejoró. Solo cambió. Ahora yo llevaba dentro algo suyo, su sangre, su legado. Y eso lo hacía sentirse orgulloso. Cuando pasábamos frente a la iglesia y las vecinas me miraban con curiosidad, él inflaba el pecho. «Mi hijo», decía como si hubiera hecho algo glorioso. El embarazo me protegía, por ahora. Y con eso me aferraba a la idea de sobrevivir. «Ay, hija mía, ¿en qué parte iba?» «Ah, sí. Estaba contándote que miraba a Pedro, dormido, ese niño que no era mío por sangre, pero que ya era mío en todo lo demás». Al día siguiente me desperté con la cara hinchada de tanto llorar. Los ojos ardían, la cabeza palpitaba. Pedro lloraba temprano, pidiendo leche. Fui, medio tambaleando, a calentar lo poco que tenía. Hice lo que debía, aunque me costaba. Lo vestí con lo mejor que encontré, una camisita vieja de María José, y lo llevé a la iglesia. Íbamos los 4. Yo sentía que todas las miradas se clavaban en mi espalda. Las mujeres susurraban detrás de las manos. Me ardía la vergüenza en la piel. Entramos a la iglesia, Osvaldo a un lado, María José al otro, Pedro en brazos.
El padre José nos recibió en la sacristía. Y entonces, hija mía, cometí un pecado. Le mentí al cura. No tuve valor de decir la verdad. Le dije que Pedro era sobrino de Antonio, hijo de una hermana que vivía en el norte y que había muerto en el parto. Que su marido no podía criar al bebé solo y por eso nos lo habían entregado. El cura me miró con las cejas fruncidas, como si no creyera del todo. «¡Qué tragedia!», murmuró. «Pero qué gran acto de caridad el suyo, doña Joana». Me entregó una bolsa con ropa de bebé y 2 latas de leche en polvo. «¿Su esposo se ha confesado?», preguntó. Negué con la cabeza, tragando las lágrimas. «Algún día lo necesitará. Y usted también», concluyó. Y yo, con ese paquete en las manos, dudaba que Dios supiera lo que hacía. Pero acepté su ayuda. Compré más leche, pues lo que ganaba como lavandera apenas alcanzaba. Y a quien me preguntaba por el bebé, le repetía la misma historia, que era sobrino de Antonio. Cada vez que mentía, era como arrancarme un pedazo del alma. Los chismes no tardaron en extenderse como fuego en caña seca. Pronto, todo el vecindario murmuraba. Pero, ¿sabes qué? Las palabras del cura seguían resonando en mi cabeza. Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Yo dudaba profundamente de eso. Primero fueron mis primos, luego Antonio, y ahora tenía que criar al hijo que él había tenido con otra. Como si no tuviera ya suficiente. Durante los primeros días intenté alimentar a Pedro con leche de vaca. La preparaba con mucho cuidado, diluyéndola en agua tibia, como me habían enseñado las mujeres mayores. Pero el pobrecito la rechazaba. Lloraba con tanta fuerza que se ponía morado. Se retorcía como si algo dentro lo torturara y terminaba vomitando todo. Entonces probé con la leche en polvo que me dio el cura. La preparé con el agua más limpia que pude hervir, 3 veces, por si acaso. Usé una cucharita primero, luego el chupón del biberón. Pero nada. Pedro apartaba la cara y se ahogaba entre llantos. Cada intento era una batalla perdida. Pasó una semana y pude notar cómo Pedro se debilitaba ante mis ojos. Las costillas sobresalían aún más. Las mejillas redonditas habían desaparecido. Ya no lloraba con fuerza, solo se quejaba como un pajarito caído. Una noche, mientras todos dormían y Antonio no estaba en casa, tomé al niño en brazos y fui al pequeño altar que tenía en el rincón. Me arrodillé frente a la Virgen y supliqué con la voz rota por el llanto. Santísima Madre, tú que eres madre también, entiende mi angustia. No dejes que este niño se me muera. Pedro también tenía lágrimas en el rostro, aunque ya casi no podía emitir sonido. Recé hasta que me quedé dormida allí mismo, encorvada, con el bebé en el regazo. Al amanecer, me desperté con una sensación extraña. Por un segundo, creí que Pedro ya no respiraba. Pero no. Estaba tranquilo, con el pecho subiendo y bajando suavemente. Entonces noté un calor húmedo en mi camisón. Al tocarme, me di cuenta, mis pechos estaban empapados. No era sudor. Era leche. Leche que brotaba de mí como un río. No entendía cómo ni por qué. Mis pechos estaban duros, tibios, llenos como si nunca hubieran dejado de producir. Coloqué a Pedro cerca de uno. Al principio dudó, sin saber qué hacer. Pero guiado por algo que no se enseña, buscó el pezón y comenzó a succionar con fuerza. Hija mía, esa sensación. No se puede explicar. Fue como si algo se encendiera dentro de mí, como si mi cuerpo hubiera escuchado mi oración y respondiera. Pedro mamó hasta quedarse dormido con el estómago lleno, y por primera vez desde que llegó, durmió toda la noche. Al día siguiente, Pedro volvió a mamar varias veces. Sus mejillas, que antes parecían hundidas, comenzaron a tomar un color rosado. Ganó peso, poco a poco, y sus piernitas se pusieron más rellenas. Mis hijos lo observaban con asombro. «¿Cómo es posible, mamá?», preguntaban. Yo solo respondía con una sonrisa y les acariciaba la cabeza. Antonio, cuando se enteró, se quedó en silencio durante días. Una noche, entró al dormitorio sin avisar y me sorprendió dándole el pecho a Pedro. Se quedó parado en la puerta, sin moverse. En su rostro no había rabia, ni burla, ni desprecio. Parecía respeto. «Si crees en los milagros, hija mía, este fue uno». Mis pechos, que no habían amamantado desde hacía años, se llenaron de leche por pura fe y necesidad. Porque nada es imposible para Dios,
como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. La Virgen, Madre Buena, intercedió por mí ante su Hijo, y el milagro se hizo real. Pedro se convirtió en parte de mí. No por haber salido de mi cuerpo, sino por haber brotado de mi alma. Meses después, una tarde cualquiera, Antonio regresó del trabajo y me encontró en la cocina. Estaba cantando una canción suave mientras preparaba unas gachas. Pedro dormía en mi brazo, acurrucado. Antonio se apoyó en la puerta y me miró durante un largo rato. «Te has encariñado con el niño, ¿verdad?», dijo sin que sonara como una pregunta. Solo asentí. Él no tiene la culpa de nada. Guardé silencio. Por primera vez, me ofrecía algo que parecía comprensión. Entonces lo dijo. Su madre se llamaba Teresa. Me tomó por sorpresa. Nunca me había dicho ni una sola palabra sobre ella. Trabajaba en la casa de doña Eulalia, la modista del barrio alto. Esperé que continuara, sin interrumpirlo. Era bonita, murmuró, pero ingenua. Creía que iba a dejarlo todo por ella. Sentí una punzada en el pecho. Así que eso fue. Una promesa rota más. Pedro se removió en mi regazo, como si sintiera el cambio en el aire. ¿Y qué le pasó?, pregunté en voz baja. Tuvo complicaciones en el parto, respondió. Vivía en una piecita detrás de la casa. Cuando empezó el trabajo de parto, nadie la escuchó. Cuando la encontraron, ya era tarde. Tragué saliva con dificultad. Imaginé a esa muchacha sola, gritando, muriendo sin que nadie la abrazara. Continuación del fragmento anterior ***. ¿Y el niño?, pregunté con la voz temblorosa. Antonio bajó la mirada. Lo dejaron en una caja de madera frente a la iglesia, con una manta azul. Mi corazón se detuvo por un segundo. La misma manta, empecé a decir. Él asintió antes de que terminara la frase. Esa manta, la que cubría a Pedro cuando lo encontré, era todo lo que quedaba de su madre. Antonio se sentó en una silla, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Pensé que si lo traía a casa, tú te encargarías. Siempre fuiste fuerte. No soy de hierro, Antonio. No, eres mejor. Eres de fe. Nunca antes me había dicho algo así. Durante semanas, ese silencio incómodo que nos había separado comenzó a ceder. No hablamos mucho más del tema, pero algo cambió entre nosotros. Él comenzó a acercarse a Pedro, con timidez al principio. Le traía caramelos envueltos en papel brillante. Lo sentaba en sus rodillas y le contaba historias de cuando era niño. Pedro se reía con su risa ronca, esa que te sacude por dentro. Y yo los miraba desde la cocina, con un nudo en la garganta y las manos húmedas de jabón. En las noches, rezaba agradecida por esa paz inesperada. Un día, sin pensarlo, Pedro lo llamó papá. Antonio se quedó helado. Luego, le revolvió el pelo y murmuró, claro que sí, hijo. No sé si alguna vez lo escuchó alguien más decirlo. Pero para mí fue suficiente. Los días pasaron como agua entre los dedos. Pedro creció fuerte y curioso. Preguntaba todo, tocaba todo, reía con todo. Era imposible no amarlo. A veces, mientras él dormía sobre mi pecho, yo pensaba en su madre. Le pedía perdón por no haber estado allí cuando más me necesitaba. Le prometía en silencio cuidar a su hijo con toda mi alma. Y cada vez que Pedro me miraba con esos ojos oscuros y profundos, sentía que ella me escuchaba. Continuación del fragmento anterior ***. Pasaron los años, y Pedro se convirtió en un adolescente noble, trabajador y con una mirada que veía más allá de las apariencias. Era como si llevara dentro la memoria de algo más grande que él mismo. Un día, mientras recogíamos naranjas en el patio, me preguntó de golpe, abuela, ¿quién fue mi madre? La pregunta me cayó como una piedra al pecho. Respiré hondo, sabiendo que ese momento llegaría tarde o temprano. Fue una mujer muy valiente, dije, sin adornos. ¿Y por qué no está conmigo?, insistió, sin resentimiento pero con la firmeza de quien merece saber. Le conté la verdad. Sin detalles innecesarios, pero con respeto. Le hablé de su nacimiento, del miedo, del abandono en la iglesia. Le dije que su madre me lo confió, aunque no con palabras, sino con el corazón. Pedro no lloró. Asintió lentamente,
como si cada palabra encontrara su lugar dentro de él. Entonces fue fuerte, dijo. Y tú también. Me tomó la mano, y por primera vez, sentí que ya no era solo yo quien lo protegía. Él también me cuidaba. A los 18, Pedro decidió estudiar enfermería. Quiero estar cerca de la vida. Como tú hiciste conmigo, me dijo. Antonio lloró cuando lo escuchó. No era un hombre de lágrimas, pero ese día lo vi romperse y recomponerse en el mismo suspiro. Yo lo abracé, sin reproches, sin preguntas. Porque por fin entendí, la familia no siempre empieza con sangre. A veces nace del dolor, crece con el amor y se sostiene con la verdad. Pedro partió a la capital con una mochila, una libreta, y la manta azul doblada con cuidado en el fondo. Y aunque la casa se sintió vacía, yo me sentí más plena que nunca. Asterisco asterisco continuación del fragmento anterior asterisco asterisco. Con Pedro en la capital, la casa volvió al silencio de antes. Pero esta vez no era soledad, sino paz. Cada rincón tenía la memoria de nuestras risas, de sus pasos, de las tardes pelando naranjas o leyendo bajo el limonero. Antonio y yo retomamos las caminatas al atardecer, con el brazo entrelazado y el corazón sereno. A veces hablábamos, a veces no. Pero ya no hacía falta llenar el vacío con palabras. Una mañana recibimos una carta de Pedro. Nos contaba que había aprobado sus primeros exámenes, que extrañaba la cocina de Antonio y que dormía con la manta azul. Me recuerda que vengo de algo bueno, escribió. Lloré al leerla, pero con lágrimas dulces. Ese mismo día, Antonio me dijo, has salvado más vidas de las que imaginas, Joana. Lo miré con sorpresa, y él añadió, primero a ti misma, luego a Pedro, y ahora a mí. Nos abrazamos largo, como si el tiempo pudiera detenerse un momento más. Los domingos seguía yendo a la iglesia, no por costumbre, sino por gratitud. Ya no temía a los bancos vacíos ni a los murmullos. Yo sabía quién era, y eso bastaba. En una de esas misas, vi entrar a una mujer que me resultaba familiar. Cabello negro, espalda recta, mirada firme. Me miró, y por un segundo el mundo se detuvo. Era ella, la madre de Pedro. Más arrugada, más cansada, pero con la misma presencia que aquella noche. Se sentó al fondo, no dijo nada, pero cuando terminó la misa, se acercó. Yo no me moví. No por miedo, sino por respeto. Gracias, fue lo único que dijo. Y se marchó. No la volví a ver. Ni hizo falta. Pedro vino a casa en las Navidades siguientes. Más alto, más seguro, con una sonrisa que me recordó a la mía. Nos abrazamos como siempre, pero esta vez con la certeza de que todo, al fin, tenía sentido. Asterisco asterisco continuación del fragmento anterior asterisco asterisco. Los años pasaron con la tranquilidad de quien ya no espera tormentas. Mis pasos se hicieron más lentos, pero mi alma ligera. La casa, con sus grietas y sus macetas colgantes, seguía siendo mi refugio. Pedro venía cada tanto, siempre con flores y alguna historia de ciudad. Yo lo escuchaba con atención, sabiendo que ese niño perdido se había convertido en un hombre íntegro. Nunca volvió a mencionar a su madre, y yo tampoco. Lo que no se dice a veces pesa menos. Antonio envejeció conmigo, con la serenidad de quien ha vivido amando sin condiciones. Cada arruga en su rostro era una línea de batalla ganada, cada caricia suya era un pacto renovado. Una tarde de primavera, mientras regábamos los geranios, me dijo, Joana, si volviera a nacer, te buscaría de nuevo. Y yo, sin decir palabra, le besé la mano, porque algunas promesas se hacen en silencio. Con el tiempo, mis rodillas comenzaron a fallar. Me costaba subir las escaleras, pero no me importaba. Pedro instaló una baranda y me dijo bromeando, ahora tienes un trono, reina. Reímos. Sí, era mi trono. Mi reino de memoria, amor y dignidad recuperada. Escribí estas páginas no para buscar justicia, ni para condenar a nadie. Sino para recordar. Para que, si alguna mujer un día encuentra este cuaderno olvidado en un cajón, sepa que se puede. Que se puede vivir tras el miedo. Que se puede amar después del daño. Que se puede reconstruir lo que parecía ruina. No soy santa, ni mártir. Soy Joana. Y sobreviví.